Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por acompañarnos en este ArtServe Experience. Hoy estamos bastante contentos porque, bueno, tenemos una audiencia bastante interesante y tenemos gente prácticamente de todo el continente. Es parte de esta nueva planificación que estamos haciendo en ArtServe, de tal forma que, bueno, pues estamos haciendo estos ejercicios conjuntos, todo el equipo de Presale de Latinoamérica, para, bueno, pues poder ofrecer contenidos más unificados, para resolver todas las dudas. Probablemente las dudas de unos también sean las dudas de otros. Entonces, la idea, pues, es poder compartir esto. Entonces, ¿cuál es la mecánica? En el panel que está a su derecha de GoToWebinar, una sección de preguntas. En esa sección de preguntas van a poder ir colocando las dudas, para que nosotros pues podamos contestar, ¿no? Está de este lado, Johnny Gutiérrez, especialista en ArtServe para toda el área andina, sur de Latinoamérica prácticamente, y bueno, un servidor, Alejandro Sierra, también pre-sales en ArtServe para la zona norte de Latinoamérica, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos por acompañarnos. Sean todos bienvenidos. Y bueno, vamos a comenzar con esto. Insisto, si van teniendo preguntas, si van teniendo dudas, pues por ahí nos van colocando en la derecha. Bueno, vamos adelante. Para los que todavía no saben tanto sobre ArtServe o no han escuchado tanto sobre nosotros, déjenme contarles así muy brevemente. La historia de ArtServe es bien interesante porque, a ver, somos una compañía que tiene un montón de años, tiene más de 35 años de experiencia en temas de continuidad de negocio. Sin embargo, al mismo tiempo somos una compañía joven. Déjenme platicarles por qué. En los 80s, por ahí del 83, se realiza digamos que se fabrica la primera solución de respaldos de ARTS, que se llamaba ArtServe Backup. Y luego en el 87, se comercializa por primera vez en todo el mundo. Entonces, esta fue la primera solución de respaldos que oficialmente tú podías salir, comprar y configurar a tu conveniencia. Claro que había respaldos antes de eso, pero eran creados por desarrolladores. O sea, tú contratabas un desarrollador y te escribía a un pequeño programita para hacer tus respaldos. Entonces, ArtServe Backup, de hecho, fue la primera solución de respaldo del mercado. ArtServe Backup, y otros productos que fueron eventualmente viendo la luz, formaban parte de la división de respaldos de Cheyenne y posteriormente de SEA Technologies. Es decir, ArtServe era la división de respaldos de una compañía de software mucho más grande. Luego resulta que por ahí del 2014, la división de respaldos de SEA Technologies se independiza y toma el nombre como compañía de sus productos. Y esto es ArtServe. Algo bien interesante, ¿no? y que cabe aclarar, no es ArcServer, es ArtServe, sin R al final. Muy bien. Entonces, ArtServe como compañía nace justo hace 8 años. Y entonces, a partir de ahí comienza la verdadera carrera. Yo siempre les he dicho, a ver, a partir de aquí es que ArtServe es quien es, porque anteriormente ArtServe era un portafolio basado sobre todo en software de continuidad de negocios, hacia respaldos y demás. Pero es apenas hace 8 años donde empieza la verdadera carrera, porque en esos 8 años ArtServe ha conseguido montar su línea de appliances, es decir, ahora ya tenemos nuestro propio hardware a través del cual hacemos respaldos, recuperación y hoy por hoy incluso respaldos inmutables. Para los que no conozcan la palabra inmutables, son respaldos inmunes al ransom. También ArtServe ha adquirido un montón de soluciones, productos y tecnologías. Por ejemplo, agregamos a nuestro portafolio soluciones de cloud, que también vino muchas veces del desarrollo tecnológico y muchas otras por ahí también, pues de la compra de otras compañías. Tan solo el año pasado se hizo la fusión o compra
de StorageCraft, que es otro gigante en el tema de hardware, de respaldos y almacenamiento. Y con esto se integra la solución global que hoy ofrece Arcer, donde Arcer hoy por hoy es prácticamente uno de los poquitos vendors que hay, no sé, uno de 4, que ofrece las 3 cosas bajo la misma marca, que es hardware, software y nube. Todo de marca, ¿vale? Entonces, bueno, pues con esto nos hemos convertido en el 5º vendedor de continuidad de negocios más grande de todo el mundo. Hemos subido ahí en la escala de Gartner. Y bueno, pues hay un montón de cosas nuevas que vienen de la mano de Arcer. Entonces, siguiente, por favor, Jenny. Muy bien. Entonces, ¿qué viene de la mano de la fusión de Arcer y de StorageCraft? Bueno, básicamente el resultado es que logramos un portafolio de soluciones muy interesante, muy amplio, que resuelve, bueno, pues prácticamente todo lo relacionado con la protección de las cargas de trabajo prácticamente en todos los entornos, ¿no? Servidores físicos, máquinas virtuales, estaciones de trabajo, ambientes de nube, y por supuesto, toda la protección necesaria para el data center, tanto local como en nube. Entonces, vamos a atacarlo, ¿no?, por 4 puntos muy específicos, ¿no? Administración y protección de datos. Tenemos un montón de productos que resuelven muchas necesidades, que resuelven prácticamente cualquier necesidad que hay en el data center en cuanto a la continuidad de negocios. Dice aquí, innovación por la vía rápida. Bueno, les estoy hablando de que prácticamente en los últimos 8 años, ¿no?, Arcer ha crecido a pasos agigantados, pasando de ser un producto de software, ¿no?, o algunos productos de software, ahora ser un portafolio gigantesco que tiene software, hardware y no. Hay un equipo de soporte mundial. Finalmente tenemos equipos de soporte designados para las distintas regiones, ¿no? Tenemos un equipo de soporte que habla español para atender a los clientes latinos. Tenemos equipos de soporte dedicados para todas las regiones y modelos adaptables al negocio. Bueno, ¿no?, tenemos ahí un montón de opciones, desde backup local hasta backup as a service, disaster recovery as a service. Entonces, bueno, siguiente, por favor. A ver, hablemos del portafolio de soluciones de Arcer. Recordarán de tiempos escolares, que estaban estas gráficas, ¿no?, basadas en X y Y. Entonces vamos a aprovechar ese conocimiento para posicionar de una forma interesante el portafolio de soluciones de Arcer, ¿no? Lo que representaría el eje de las X, pues nos habla a lo mejor de la simplicidad de la administración, es decir, va de menos a más en cuanto a la simplicidad de la administración de un producto, es decir, entre más vamos hacia la derecha, el producto requiere de más atención, es más complicado, pero por supuesto agrega funcionalidades mucho más complejas y más interesantes. Y lo que sería el eje de las Y's, agrega o habla un poquito a lo mejor del sector del cliente, del consumidor, ¿no? Por ejemplo, hay organizaciones que tienen necesidades muy específicas y muy simples, como lo son respaldar un file server, guardar archivos y carpetas, y hay compañías que hablan ya de tener alta disponibilidad, de tener replicación, de tener redundancia, no solo en sus ambientes productivos, sino en los ambientes de respaldo. Entonces, entre más vayamos hacia la derecha y hacia arriba, estamos hablando de un segmento mucho más enterprise. Entonces, si empezamos a posicionar las soluciones de Arcer, nos vamos a encontrar con un escenario similar al siguiente. ¿Sí? Si le das clic, por favor, Johnny. Ok, vamos a verlo de esta manera. Recuerden que tenemos soluciones on-premise, soluciones en la nube. Y también tenemos soluciones basadas en software, y soluciones basadas en hardware y soluciones basadas en la nube. No nos da tiempo para hablar de todos los productos, pero sepan que tenemos productos enfocados prácticamente en cualquier necesidad. Si se dan cuenta, por todo el gráfico vamos a encontrar productos
que resuelven distintas necesidades, ¿no? Desde segmentos small business y mid-market, ¿no? Por ahí tenemos, por ejemplo, el Cloud Direct, que es un producto que nos permite hacer respaldos desde Internet, sin tener que instalar un software, sin tener que tener un personal dedicado hacia el área de respaldo, sin tener que tener un data center, ¿no? Cloud Direct permite respaldar usuarios que están todo el tiempo en casa, todo el tiempo viajando, y todo desde una misma administración. Tenemos el Archer Backup, que es un producto que tiene una historia de más de 30 años, pensado para resolver necesidades muy específicas como, no sé, SAP HANA, bases de datos Oracle, a lo mejor un file server o una retención a largo plazo como un archiving o cosas así, ¿no? En una de esas tenemos también ahí nuestros productos de respaldo para servicios en la nube, que es Archer SaaS Backup. O sea, opción que es justo de lo que vamos a estar hablando ahorita, ¿no? La opción para respaldar Office 365, entre otros servicios de nube. Tenemos nuestro software punta de lanza, que es el Archer VP, que es el respaldo para data center, ¿no? Estaciones de trabajo, laptops, servidores físicos y virtuales a través de imágenes, y luego todos sus acompañantes que vienen más robusta a esta oferta. Entonces, a lo mejor ahí, pues, podemos hablar de nuestros appliances. Tenemos una muy interesante gama de appliances para respaldos, desde la serie 9000, que es como la serie primordial de appliances. De repente estamos agregando también appliances para la serie Enterprise, como es X-Series y N-Series. Agregamos también el almacenamiento inmutable, que es inmune a ataques de ransomware. Agregamos también los componentes de nube, como lo es Cloud Hybrid, para poder hacer incluso un disaster recovery sobre la nube de Archer. Tenemos opciones de alta disponibilidad y de archivo. Entonces, el portafolio es bastante interesante. Como decía antes, no nos daría tiempo en toda la sesión para hablar de todos los beneficios que puede traer Archer para ustedes. Siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, hablemos ahora sí de SaaS Backup. A mí me gusta hablar de algo muy interesante aquí. Y es algo que suelo autoproclamar como la promesa de la nube. Cuando nosotros contratamos un servicio en la nube, parte de la propaganda de Office 365, de otros storage, de AWS, de cualquier proveedor que ofrezca un servicio en nube, parte de la promesa es que al contratar este servicio, tú te olvidas de muchas cosas. Y esto es cierto, ¿no? A lo mejor no te olvidas del consumo eléctrico, te olvidas de estar comprando fierros, te olvidas de resolver los problemas del internet, entre otras cosas. Pero esto nos hace olvidar cosas muy importantes, y es que hay ciertos detalles de los que no estamos exentos aún después de haber contratado un servicio de nube, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la responsabilidad de los proveedores de servicios en la nube? Ellos son responsables, por ejemplo, de mantener al día la aplicación, de que el sistema operativo funcione. Por supuesto, trabajan en base a virtualización y son responsables de hardware, son responsables a lo mejor de que la red esté correcta, ¿no? Y por supuesto, es parte de su trabajo, ¿no? El evitar problemas en el hardware, fallos en el software, a lo mejor un desastre natural, un corte de energía. Bueno, eso es responsabilidad del proveedor de servicios. Ahora, si le das siguiente, por favor, Johnny. Hay algo que nosotros dejamos de lado de repente, y es, ¿cuál es la responsabilidad del usuario? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con mi parte de la responsabilidad en todo esto? Porque justo a eso me refiero con la promesa de la nube. De repente nosotros olvidamos por un momento que nosotros también tenemos cierta responsabilidad de todo lo que tenemos ahí en la nube. ¿De qué somos responsables? Por supuesto, de los usuarios, de los datos que subimos, de la administración de la instancia, y esto, por supuesto, conlleva que haya problemas con errores humanos, errores de programación, ataques de ransomware, entre otras cosas. Voy a dar un ejemplo muy sencillo. El año pasado,
hubo una nota muy interesante, que fue una nota internacional, de hecho, en la que un empleado dejó una compañía, dejó cierta compañía y se fue muy molesto, ¿no? Sus motivos habrá tenido, pero estuvo muy molesto de la compañía. Y esta compañía no tuvo ciertas previsiones. La más importante es que no cambiaron las contraseñas de sus servidores. ¿Y qué creen? Este usuario que dejó la compañía molesto tenía acceso al administrador de AWS de ese cliente. Entonces este cuate simplemente fue y les borró sus servidores. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan tener su operación en un sitio en la nube? Ajá, y que de repente un usuario enojado, un empleado enojado, un hacker, quien sea que tenga acceso a su cuenta, simplemente les borra estos servidores. Y si ustedes van con AWS y le dicen, oye, alguien borró mis servidores, necesito que me lo recuperes, AWS te va a decir, sorry, si un usuario lo eliminó, no es mi responsabilidad y yo no te puedo recuperar esos datos. Ajá. Entonces siempre es bien importante entender cuál es el alcance de la responsabilidad de los proveedores de servicio y cuál es el alcance de la responsabilidad del usuario. Siguiente, por favor. Y bueno, pues aquí voy a dejar a Johnny para que nos platique un poquito más sobre este tema. Ahora sí. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ¿no? Alex. Ahí ya te escuchamos. Sí, ahí ya. Buenísimo. Muchas gracias, Alex. Gracias por la presentación y gracias por la introducción también. Hablabas recientemente de la responsabilidad de la información, ¿no? Seguramente muchos de ustedes están aquí conectados porque tienen servicios en la nube, ¿no? ¿Y qué pasa con la información? ¿De quién es responsabilidad? Bueno, Alex justamente hablaba de este tema, ¿no? De que la responsabilidad de los datos, ¿de quién está? Bueno, existe un acuerdo de servicio propio de Microsoft. Es más, esto que ustedes están viendo está en la página de Microsoft, ahí dejamos el link en la parte inferior, donde muestra justamente la responsabilidad de los datos y la información de quién es. Bueno, Microsoft lo aclara, que de los datos y la información, la responsabilidad, el color azul, hace referencia a los clientes, ¿sí? El cliente es responsable. Ahora, para que se entienda, todos estos son los niveles de servicio que ofrece Microsoft, como SaaS, software como servicio, plataforma como servicio o infraestructura como servicio, ¿no? Y acá en el cuadro de comparación nos muestra las diferencias. Pero en el caso de software como servicio, y aquí entra lo que es Office 365 o Microsoft 365, los datos y la información siempre están del lado del cliente. En este caso podemos decir que la responsabilidad está del lado de ustedes. Y aquí es donde entra la pregunta. ¿Cómo hago protección de mis datos? ¿Y por qué tengo que hacer protección de datos? Bueno, Alex comentó un poco, ¿no? Que puede ser que un usuario malintencionado. Pero no solamente eso, sino también hay que entender de que la información que está en la nube no es inmune. No es que eso ya está a salvo, no. Estamos utilizando servicios de Microsoft para poder llevar nuestra información, pero la información en este caso son de ustedes, son nuestras. Los quienes llevamos información en la nube, nosotros seguimos siendo propietarios de esa información, ¿sí? Pero notemos esto, las compañías hoy en día han sufrido pérdida de datos, interrupción, ¿sí? Acá nos muestra un porcentaje alto que hay empresas que han sufrido interrupción. ¿Y esto debido a qué? Bueno, uno de ellos podemos decir que el factor humano, ¿no? El error que a veces uno puede cometer, ¿sí? Un usuario puede equivocarse, borrar información, borrar contenido, y después de esto, que quizás no se ha dado cuenta, puede ser sobrescrito y directamente la información se pierde. Bueno, otro de ellos puede ser por hacking, ¿sí? Que tengan vulnerabilidades en el acceso a la, digamos, de SharePoint, digamos, de Exchange también reciben tanta información, saturan el correo, comienzan a eliminar, borran contenido que quizás no debieron tocar. Bueno, todo eso requiere resguardo, ¿no? Y otro de ellos, un porcentaje más bajo, habla de errores de sincronización para aquellos que trabajan con la sincronización de Azure AD para sincronizar el Active Directory con
lo que es el Azure AD de la nube para que sus usuarios se puedan seguir conectando. Bueno, todos esos hacen que comience a haber pérdida de información o caídas de servicio, ¿no? Bueno, acá notamos justamente un punto muy importante, el error humano, ¿sí? Que los usuarios pueden cometer, borrar información. Todo esto requiere tener un resguardo. Sí, los servicios de Office 365 necesitan tener resguardo. Bien, ¿cómo podemos ayudar desde Arcer con todo esto? Primeramente, entender qué tipos de servicios estamos brindando. Bueno, Arcer hoy provee servicios para lo que es Office o Microsoft 365, así también para Google Workspace, y también agregamos lo que es Azure AD. Así es, sus usuarios, sus grupos, sus inicios de sesión también están siendo resguardados. Hablamos del inicio de sesión sobre Office 365, ¿sí? También hacemos respaldo del Salesforce, de Dynamics 365. Pero pasémonos ahora en lo más importante por lo cual ustedes están aquí. Office 365. ¿Qué hacemos de respaldo de Office 365? Bueno, hacemos respaldo de lo que es Exchange Online, resguardo de todos los correos, de los archivados, de esos correos archivados, de los contactos, de las tareas, del calendario, de las carpetas compartidas, de los correos compartidos. Podemos hacer resguardo de todo eso en el caso de Exchange Online. Podemos resguardar también Teams, las conversaciones, los chats, los archivos que vamos guardando en Teams, ¿sí? Los wiki, que serían links que vamos generando, también se está haciendo resguardo o podemos hacer resguardo. Las conversaciones que tenemos de par a par o de grupo de Teams, podemos resguardar. ¿Qué más agregamos? OneDrive. Todos los archivos y carpetas que están sincronizando, sus usuarios que están sincronizando sus archivos y carpetas de sus computadoras a la nube, también puede ser resguardado. Aquí, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, los invitamos en la parte de costado, hay una barra de chat y de preguntas. Los invito a que hagan preguntas de todo lo que estamos comentando y si tienen dudas, ¿sí? Bien, y en el caso también de SharePoint, hacemos resguardo de SharePoint, pero no solamente de la documentación, no solamente de los archivos que se van llevando a la nube, sino a nivel estructural. Hacemos resguardo de sus permisos, de su configuración sobre SharePoint, ¿sí? Podemos resguardar todo eso. Y como les comentaba, de Azure AD, podemos resguardar sus usuarios, sus grupos, las OU o unidades organizativas donde están. Pero ¿por qué resguardamos esto? ¿Por qué? Porque ahí están los permisos, ahí están los accesos, los registros o configuraciones que a veces uno puede llegar a modificar y después no puede revertir. Bueno, al hacer respaldo de Azure AD, podemos respaldar todo eso y revertirlo. Podemos recuperar alguna modificación que llegáramos a hacer, ¿sí? Ahí está la ventaja de poder tener un respaldo completo. Pero acá les voy a mostrar a nivel estructural qué respaldamos, ¿sí? Y acá quizás ustedes pueden sacar una foto de esto. ¿Por qué? Porque acá mostramos justamente a nivel estructural qué respaldamos de SharePoint, qué respaldamos de Exchange, de OneDrive, de Teams, de los grupos. Bueno, todo esto puede ser respaldado. Ahora, bueno, una solución de backup, en verdad existen muchas soluciones de backup que hacen esto. Y es cierto, ¿cuántas soluciones de backup realizan procesos de respaldo o respaldos? Ahí creo que hay una pregunta. ¿Hay protección de G Suite? Totalmente. Hay protección de G Suite, ¿sí? Bueno, muchas soluciones hablan de respaldo de Office 365, respaldo de Microsoft 365, pero ¿cuál es la ventaja de Arcer SaaS Backup? Es un respaldo de nube a nube, ¿sí? Es un respaldo de la nube de Office 365 a otra nube, donde vamos a tener contingencia y respaldos también. Esos respaldos que están en esta nube están siendo respaldados, ¿sí? Quiere decir que vamos a tener más respaldo en caso de caídas o de algún problema que pudiera llegar a surgir, podemos recuperar. Pero aún hay más todavía. Respondiendo un poquito la pregunta que hicieron, sí, hacemos respaldo de lo que es Google Workspace, y aquí entra lo que es G Suite, ¿no? Con respaldar los Drive, los Team Drives, los Gmail, los sitios que van teniendo cada usuario, los documentos, calendarios, tareas. Podemos respaldar todo eso, ¿sí? Bien, volviendo un poco más a lo que es Office 365,
¿qué ventaja tenemos en el caso de nuestro producto? Primeramente, vamos a ir por partes. Disponibilidad de los datos. Algo les comentaba, ¿no? Les decíamos que esos respaldos que estamos haciendo de Office 365 o de Microsoft 365 con Archer SaaS Backup tienen redundancia. Información que ha sido respaldada va a nuestro centro de datos. Esta información se hace una copia de la misma información sobre el mismo centro de datos, pero a la vez estas dos copias replican a otro centro de datos, ¿sí? Ahí hablamos de redundancia. ¿Sí? Tenemos redundancia de sus resguardos. La ventaja de tener en nube a nube es el hecho de que está fuera del sitio, no está en su ambiente, no estamos generando tráfico o conectividades o baja performance en el trabajo de los usuarios, no. Esto es una solución nube a nube, no impacta en las tareas o procesos de los usuarios. Nuestros centros de datos o los centros de datos donde va a estar su información son resistentes a ataques, justamente, ¿por qué? Porque hacemos o se hacen pruebas de pentest, ¿sí? Tiene disponibilidad en caso de que un centro de datos o un data center vaya a mantenimiento, la información va a estar accesible a través del otro centro de datos. Como le decíamos, hay redundancia, ¿sí? Ustedes son propietarios de la información, ¿sí? Como dice acá, soberanía de los datos está del lado del cliente siempre. Cumplimos con GDPR. Aquí hablamos de políticas con respecto a la información y los datos. Y ahora les voy a contar algo interesante que tiene nuestra solución. Y también certificaciones. Si alguno de ustedes necesita información o qué tipos de cumplimientos, certificaciones tienen los centros de datos, con gusto los podemos compartir, ¿sí? Había otra pregunta, dice, ¿estas nubes también las respalda Archer, Wasabi y AWS? No. Ahora les voy a comentar un poco estos data centers donde están, ¿sí? Pero no van a lo que es la nube pública de Wasabi o AWS o el de mismo Azure, ¿sí? Con su blob storage. No, van a otra nube, ¿sí? Bien, recién hablábamos de disponibilidad de los datos. ¿Qué más tenemos? Rentabilidad. ¿Por qué? Porque se paga en este caso por asiento. ¿Cómo por asiento? ¿Qué es eso? Bueno, por usuario. Un asiento es ocupado por un usuario, ¿sí? Si ese usuario se va, bueno, viene otro usuario, puede ocupar ese asiento. A eso se refiere por seat, ¿sí? Otro detalle importante es el almacenamiento ilimitado, ¿sí? Su información o los resguardos que ustedes llevan a nuestra solución no cuenta con una limitación o una capacidad limitada. No, es ilimitado, ¿sí? Y también incluye lo que es archivado. Quiere decir que sus resguardos van a estar ahí por el tiempo que ustedes mantengan el servicio, ¿sí? 1 año, 2 años, sí, su información va a permanecer ahí, resguardada, ¿sí? Ese almacenamiento puede llegar a pesar 1 tera, 5 teras, 10 teras, 50 teras, no hay problema. Lo único que ustedes están pagando es el asiento, ¿sí? La cantidad de información que resguarde es ilimitada, no tiene costo, no hay un costo agregado en la subida, en la descarga, no hay ninguno, no hay un costo agregado acá, ¿sí? Se resguardan no solamente los buzones activos de sus usuarios, sino esos buzones compartidos donde acceden múltiples usuarios o comparten información, ¿sí? Bueno, en este caso decimos que es rentable, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo único que se paga es el asiento. No se paga un centro de datos, no se paga el resguardo, no se paga la restauración, no se paga la subida o la descarga, no. Lo único que se paga justamente es el asiento o el usuario que usted tiene que respaldar. Por otro lado, tenemos la simplicidad. ¿Por qué? Porque es una interfaz gráfica. Ahora les vamos a hacer un poquito de demostración cómo es, pero es una interfaz gráfica donde ustedes van a poder administrar sus respaldos, ¿sí? Hay algo interesante, que lo que se brinda es una interfaz web 2.0, ¿sí? Que se integra al centro de datos, o a los data centers en este caso, ¿sí? Quiere decir que, por un lado, hay una interfaz
que utiliza recursos propios, pero por otro lado hay un centro de datos donde también hay unos recursos propios. No se integran en sí, o no pertenecen todo a un, podemos decir, no es un solo producto como lo es Arcer UDP, en este caso, ¿no? Donde está todo el servidor, el almacenamiento, la aplicación instalada. No, esto es por separado. Bien, hacía una pregunta, dice, ¿cuál es el costo de licenciamiento por SIT? Exactamente los precios no lo tengo, pero puedes solicitar a uno de los canales para que les pueda comentar un poquito. ¿Sí? Bien. ¿Había otra pregunta? Sí, era esa. Hay 3 preguntas, Johnny. Sí, ¿no? Era esa la última, ¿no? De cuál es el costo de Ajá, sí, licenciamiento. Sí. esa era la última, así es. Bien. Bien. Hablamos de una interfaz, como le decía, muy sencilla, fácil de gestionar los respaldos y también de hacer recuperaciones. Algo más que se agrega a la consola es el hecho de poder hacer búsquedas, ¿sí? Pueden ustedes buscar información respaldada en todo el respaldo y recuperarla, ¿sí? Son 3 palabras que se pueden agregar, ¿sí? No, una palabra en este caso, se puede agregar y hacer la búsqueda de esto en todo el respaldo, ¿sí? Tiene una interfaz muy rápida. Vamos a mostrarles cómo funciona esto también. Pero hay algo que agregamos a nivel de seguridad, ¿sí? La información que está respaldada es inmutable, ¿sí? Usan tecnología de blockchain. Hablamos de inmutabilidad. La información que está en la nube respaldada en los centros de datos es inmutable, no se pierde, ¿sí? Hablamos de cadenas de blockchain. La información que se está llevando de Microsoft 365 a la nube, en este caso a SaaS Backup y a los centros de datos, va cifrada, ¿sí? Y así como la información va cifrada, la información que está en resguardo, ya ese backup, está cifrado también. La consola a nivel de seguridad tiene la opción de poder integrar con SSO, Single Sign-On, que sería una autenticación, ¿sí? De terceros. En este caso, por ejemplo, podemos utilizar la misma propia de Microsoft también, ¿sí? Otro de ellos es, esos resguardos no caducan. Quiere decir que van a permanecer en el tiempo. Mientras ustedes mantengan el servicio, ese resguardo va a permanecer, ¿sí? Ya sea el primer backup que ustedes hayan hecho, ¿sí? Por otro lado, como les comentaba, se hacen pruebas de ataque. Se verifica de que el servicio sea impenetrable, ¿sí? Por ataques o hacker en este caso. Bien, hablábamos de la seguridad justamente, ¿no? Y acá un punto importante. Esta información que va cifrada está por IES de 256 en reposo, ¿sí? Esa información está segura. ¿Son los quienes pueden acceder? Ustedes. Ustedes son propietarios de la información, ustedes tienen accesibilidad al contenido de ella, ¿sí? La información. ¿Qué pasa si yo, vamos a decir, elimino una tarea de respaldo que he generado? En este caso nosotros les llamamos conectores, ¿sí? ¿Qué pasa si yo borro un conector de respaldo? Bueno, ese conector va a permanecer por un tiempo determinado, ¿sí? Después de ese tiempo, después de, digamos, 30 días, se borra de manera permanente, ¿sí? Bien, eso es por un tema de seguridad justamente, ¿sí? A ver, Arcer SaaS Backup hace respaldos a múltiples tenant o uno solo. Es múltiples tenant. Podemos hacer respaldos de múltiples tenant, ¿sí? Es más, voy a agregarle un poquito, voy a hacer una configuración para que ustedes vean también. Otro tema de nivel de seguridad, como les comentábamos, utiliza la inmutabilidad, ¿sí? Basado en el árbol de Merkle, donde hace cadenas, ¿sí? De bloques, ¿sí? Esto nos permite que esa información no se borre, no se pierda en el tiempo. Bien, y acá justo lo que repetíamos, ¿no? El tema de la inmutabilidad, ¿sí? Todos esos resguardos van a ir creciendo con el tiempo. Digamos, el primer respaldo fuera 1 terabyte de resguardo que ustedes han llevado a la nube.
puede llegar a tomarse su tiempo. ¿Por qué? Porque estamos leyendo toda la información contenida, ya sea en Office 365, en Exchange Online o en SharePoint, ¿sí? Acá hablamos de todos los nuevos archivos que va detectando van a ser respaldados. Una vez que ya hizo la primera copia, la siguiente copia va a traer esos incrementales, esos nuevos archivos que se han generado o esos archivos que han sido modificados comienzan a ser resguardados también. Ahora bien, en cuanto al centro de datos, ¿sí? Y es un punto importante, ¿no? Cumple con normativas, ¿sí? Normativas ISO, la 27001, la SOC y ISAE, PIX o IPA. A ver, todo esto, si ustedes lo necesitan, también se lo podemos compartir, ¿sí? Estos centros de datos se encuentran, en este caso, en Washington, D.C., en Londres, en el Reino Unido, Copenhague, Dinamarca, ¿sí? Pero el nuestro, en el que nosotros vamos a utilizar, se encuentra en Washington, D.C. Ahora bien, la pregunta sería, ¿esos centros de datos son propios de Arcer? No, no son propios de Arcer, ¿sí? Este centro de datos es Equinix, ¿sí? Si alguno lo conoce, bueno, son centros de datos que tienen redundancia. Pero ¿por qué no son propios de Arcer? Porque Arcer tiene sus propios centros de datos. Sí, totalmente, es así, tenemos nuestro propio centro de datos. Pero ¿por qué usamos esto? Por la redundancia y el tipo de información que se está resguardando aquí. ¿Sí? Por eso utilizamos otros centros de datos, que también lo que se ve acá y lo que se busca es que tengan certificaciones, cumplan con certificaciones internacionales, ¿no? Como en este caso. Ustedes, en este caso, Arcer les va a brindar justamente esa información. Esa información está disponible para que ustedes puedan ver en cuanto a las certificaciones que tienen estos centros de datos, ¿sí? Bien. Algo que agrega estos centros de datos y para nosotros y es importante es el hecho de traer o tener múltiples copias de esos resguardos, ¿sí? La información, como son a nivel de archivos, van siendo resguardados en el centro de datos, como les comentaba, y tiene una copia adicional en el mismo centro de datos. Pero todo eso replica otro centro de datos, ¿sí? Por fibra oscura. ¿Para qué? Para tener redundancia, ¿sí? Eso es justamente como lo que aquí se lleva es archivos, información de Office 365, se busca eso, ¿no? De replicar esa información o ese contenido a otro centro de datos. Bien, acá les mostraba las normativas que utilizan los centros de datos donde en este caso van a ser resguardados, ¿sí? El que nosotros utilizamos o utilizaríamos, ¿sí? Sería lo que está en Estados Unidos, en Washington, D.C. Acá les muestro un diagrama de cómo sería, ¿no? De cómo funciona por detrás, cómo está su información resguardada. Bueno, la arquitectura justamente de SAS Backup permite cumplir con esa regla, la famosa regla del 3-2-1, donde habla de tener 3 copias en 2 medios diferentes y uno fuera de sitio. Bueno, ustedes cumplirían con esa normativa, ¿sí? Muchos de ustedes seguramente tienen compliance o les exigen a ustedes que su información esté resguardada. Bueno, eso, más allá de tener un resguardo, tiene también una regla muy importante, la regla del 3-2-1, ¿sí? Ustedes no están pagando algo adicional para realizar todo esto. Ustedes ya prácticamente al adquirir el servicio ya están cumpliendo con esa regla. Están cumpliendo con normativas, las ISO, las IPA, la INES y la SOC 2. Están cumpliendo todas estas, ¿sí? Nosotros, desde Arcer, vemos justamente de que ustedes tengan accesibilidad a la información, tengan conectividad constante, ¿sí? Como les decía, si un centro de datos fuera a parar en mantenimiento, la información está accesible a través del otro sitio, ¿sí? Y una vez que éste levanta toda la información que está acá, replica, como dice acá, por enlaces dedicados al otro centro de datos, manteniendo redundancia y manteniendo 4 copias total de sus resguardos. Bien, ¿qué más agregamos a través de la solución de Arcer SAS Backup? El hecho de también contar con roles, ¿sí? De acceso, ¿sí? Ustedes van a tener
un rol de administrador, pueden delegar los roles de administrador de backup, rol de auditor, si necesitamos que la empresa verifique quiénes acceden a la información, a dónde está accediendo el administrador de sistema. Están los roles de aquellos que van a hacer restauraciones únicamente, ¿sí? Bueno, esa delegación de roles está disponible también sobre los centros de datos. ¿Cómo funciona la solución? Bueno, algo que les comentaba. Por un lado tenemos los productos a respaldar, ¿sí? Estos se integran a través de la solución. ¿Sí? Esto es la API de integración. Es una API que se integra con el centro de datos, ¿sí? Quiere decir que la API se integra con lo que sería Office 365, Azure AD o Dynamics, ¿sí? En verdad siempre está sobre Azure AD. Estos solicitan la información, la aplicación solicita la información y la deposita en el centro de datos. A ver, hay otra pregunta. Dice, cuando se configura un conector, ¿cuánto demora Arcer SaaS Backup para ejecutarse la tarea? Inmediatamente inicia el proceso de resguardo. Cuando se genera el conector, inicia el proceso de resguardo. Y ahora les voy a comentar un poquito más de eso, ¿sí? Bien, ahí tenemos cómo funciona en sí el sistema, ¿sí? Acá tenemos el producto que hace que la información sea solicitada por SaaS Backup y la deposite en los centros de datos, ¿sí? Quiere decir que si alguien o un hacker llegara a atacar o quisiera atacar el centro de datos, lo único que va a ver es una API, pero no va a ver la información, ¿sí? Por eso está separado, por eso hablamos de una mejor performance, mejor velocidad, ¿sí? Alex, ¿vos podrías comentar un poco del funcionamiento de lo que es Web 2.0? Claro que sí. Aquí hay un tema súper importante. ¿Ah? Cuando todo este tema relacionado con la nube inició, cuando empezó a suceder en todo el mundo, pues obviamente al ser algo nuevo no estábamos preparados para eso. Entonces, a esta etapa, a esta primera etapa de la tecnología, como conocemos hoy por hoy en la nube, se llama primera generación, Web 1.0. ¿Qué es una Web 1.0? Es un servicio que fue diseñado, pensado y preparado para suceder on-premise. Es un software que fue pensado para estar on-premise y que luego fue publicado en Internet a través de una API pública, a través de un acceso web, pero fue adaptado. Es algo que fue adaptado para estar en la nube. Obviamente, con el tiempo y el desarrollo, pues esto cambia. Ajá. Por hoy tenemos la web 2.0. ¿Qué es la web 2.0? Bueno, ahora sí son aplicaciones, son servicios que están 100% pensados y desarrollados para estar en la nube. Y Azure SaaS Backup es un servicio web 2.0. ¿Por qué? Muy sencillo. La forma, la arquitectura, la funcionalidad y todos los elementos relacionados con SaaS Backup están pensados específicamente para funcionar en la nube. Ajá. Por ejemplo, ¿no? Cada que tenemos una instancia, en cuanto a su capacidad de almacenamiento, capacidad de procesamiento, conectividad, entre otras cosas, pues obviamente todo esto está pensado para funcionar ahí. Si tenemos un servicio web 1.0, voy a poner un ejemplo muy rápido. Un servicio web 1.0 tiene cierta capacidad de almacenamiento en cuanto al storage. Vamos a pensar, ¿sabes qué? Esta instancia se le asignaron ciertos recursos, incluso no solo de storage, ¿no? De procesamiento, de memoria RAM, de almacenamiento. Si por algún motivo este espacio se queda corto, el proceso para agregar más recursos de repente es complicado. Es tan complicado como sería en un sitio local. Pero ¿qué creen? Un servicio web 2.0, si no le alcanza el storage, simplemente se expande. Si no le alcanza la memoria RAM, se le asigna más. Si no le alcanza el procesamiento en automático, tiene más procesamiento. Entonces, todos estos procesos
Y ahora no solo hablando de performance, también hablando de seguridad, de conectividad, son servicios pensados para funcionar en la nube. No mencionaba yo, ¿sabes qué? Pues parte de la inmutabilidad de SaaS está basado en replicar la información a 4 sitios diferentes o a 4 copias diferentes, 2 en cada data center. Entonces, un servicio on-premise no podría hacer tal cosa. Tendríamos que correr un proceso manual bien complicado para poder hacer algo así. Y aquí es prácticamente automático. Entonces, justo esto es SaaS Backup, ¿no? Es una web 2.0 que está totalmente pensada para funcionar en la nube. Bueno, gracias, Johnny. Te dejo continuar. Gracias, Alex. Gracias. Bien, eso es en cuanto a lo que tenemos como solución, pero más allá de comentarles un poco las funcionalidades, todo, nos gustaría que ustedes puedan ver, es más, voy a hacer una demo de cómo funciona el producto, ¿sí? Denme un segundito, vamos a abrir la consola acá. Bien, aquí tenemos. Esta es la consola de SaaS, ¿sí? Acá tenemos múltiples tareas de respaldo que se están haciendo. Como les decíamos, nosotros tenemos conectores acá. ¿Pero por qué se llama conectores? Porque justamente es el conector hacia la solución que vamos a respaldar. Se genera un conector, ¿sí? Acá en Connectors vamos y vemos. Ahora bien, ustedes ven los que están marcados de color verde y de color rojo. ¿Qué quiere decir el rojo? En verdad, el rojo marca que no hay nada, ¿sí? Está en cero, ¿por qué? Porque no se ha configurado absolutamente nada. Esto se puede borrar sin ningún problema. Miren esto, acá está seteado para que 15 días después se elimine de manera permanente. Y acá nos da una advertencia. Cuando le digo, ¿quieres borrar este conector? Bueno, vas a tener disponible 15 días para poder recuperarlo. Si no, después de esto, lo eliminado ya no es reversible, ¿sí? No se puede volver a recuperar. No importa en este caso, yo valido acá, un segundo. Ahí. Y listo. La información se puso de color gris, como este de acá. Y aquí me marcó que en 15 días el proceso se borra de manera permanente. Bien. ¿Cómo se hace un conector nuevo? ¿Cómo se genera una nueva tarea? Desde acá podemos agregar conectores, ¿sí? Podemos agregar conectores nuevos. Pero conozcamos un poco más la consola. ¿Qué tiene la consola? Primero un dashboard, donde nos va a mostrar cómo están los respaldos realizándose, ¿sí? Aquí nos va mostrando la cantidad de usuarios que estamos respaldando, la cantidad de grupos que existen sobre Azure AD en este caso. Si vamos sobre Exchange, también me va a decir lo mismo, cantidad de usuarios que se están respaldando, ¿sí? Cuántas tareas se han ejecutado, si hemos hecho alguna recuperación o no, si se ha descargado algún tipo o se ha realizado algún tipo de recuperación. Desde aquí nos va a mostrar todo eso. Bien. ¿Qué más tenemos? Bueno, en la parte de conectores es donde vamos a generar nuevos conectores, donde podemos modificar las tareas que se están respaldando o tener las opciones de recuperación de ellas, ¿sí? Acá podemos hacer un wizard, ¿sí? Para recuperar algo, o también podemos hacer, ver cómo se están yendo los respaldos, compartir ese respaldo o eliminarlo también, ¿sí? Recuerden que eliminarlo nos da un tiempo que va a quedar como una tarea programada, ¿sí? Si yo accedo aquí, puedo ver la cantidad de usuarios que estoy respaldando y puedo recuperar, puedo compartir, ¿sí? Puedo descargarlo y si es un correo, puedo descargarlo como un PST, ¿sí? Bien, vamos por partes. Tenemos la parte de Jobs Monitor, donde nos va a mostrar todas las tareas si se están ejecutando o no y cuánta información está respaldando constantemente, ¿sí? Acá, como ustedes pueden ver, se está respaldando. En este caso, ¿por qué me dice incompleto? Porque prácticamente, es más, si ustedes ven, está de color rojo. ¿Por qué? Porque Dynamics o este aprovisionamiento de Office 365 no existe,
¿sí? Por eso nos marca en rojo, porque no se ha hecho ningún respaldo de él, ¿sí? Diferente a este de acá, que nos dice que no se ha respaldado nada. ¿Por qué? Porque no hay información nueva a respaldar, ¿sí? Ahora sí me muestra en el resto de que sí se está ejecutando correctamente y tanta información está siendo respaldada. Podemos tener un detalle de todo esto. Esta información está a 60 días para poder visualizarla, ¿sí? Bien, la parte de Public Link. ¿Qué es Public Link? Bueno, podemos compartir la información con los usuarios. ¿Cómo es esto? Bueno, vamos a hacerlo más práctico. Ustedes como administradores seguramente reciben correos que les dicen necesito recuperar la información de tal fecha. Perfecto, pero el usuario no sabe qué información o quizás no les quiere decir a ustedes qué tipo de información, si es confidencial porque es la gerencia, ¿sí? Bueno, ustedes pueden compartir ese vínculo, ¿sí? Ustedes pueden ir, por ejemplo, vamos a Connector, ¿sí? Vamos a algo de que sea de Exchange, vamos a la parte de usuarios, vamos ahora a algún usuario en particular que me está pidiendo, digamos, el gerente, a Isaías, ¿sí? Vamos al correo. Bueno, no, él te dice, ¿sabes qué? No quiero que accedas a mi correo, solamente quiero yo ver mi backup. Perfecto. Podemos seleccionarlo o vamos acá directamente al Share, como muestra acá en la parte de costado, se abre un cuadro nuevo y les dice, copie este link o comparta este link. Ustedes copian el link y se lo comparte con ese usuario. Lo pueden compartir por tiempo limitado, digamos 1 hora. Pueden ponerle una clave de acceso. Se lo mandan por correo y accede ese usuario a él. Yo copio este link. Listo. Ahora yo voy a una página incógnita, abro el link y accedo al contenido, ¿sí? Quien accede en este caso, obviamente es a quien le estamos compartiendo, ¿no? ¿Sí? Y ahí él puede ver sus correos, ¿sí? Puede ver sus correos. Es más, vamos acá a mostrar en la parte de auditoría, ¿sí? Como para que ustedes vean de que todo lo que yo estoy haciendo está siendo auditado, ¿sí? Ahí está el user, yo puedo acceder a abrir, ¿sí? Puedo ver los correos, en este caso ese usuario va a hacer lo mismo, va a poder ver sus correos a recuperar, ¿sí? Puede ir a uno, a otro, a otro. ¿Qué opciones tiene él mismo? Puede descargarlo, puede imprimirlo, puede descargarlo como un archivo EML, como son las extensiones de correo, ¿sí? Lo descarga y lo puede abrir con el Outlook que el usuario tenga en su computador. Ahí está, ¿vieron? Lo puede visualizar, puede descargarlo, ¿sí? El usuario mismo puede recuperarlo. Todo este proceso está siendo auditado. Si yo hago un refresh, ahí me está diciendo, ¿bien? Ahí descargué un reporte, ¿ven? Y fue abierto el archivo, que es este, ¿vieron? Todo está siendo auditado. Bueno, esto a ustedes, ¿cómo les sirve? Esta solución, como un archiving. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, vamos a hablar del tema del licenciamiento de Microsoft, ¿no? Acá no importa el modelo de licenciamiento que utilicen Office 365, pero la ventaja que tienen es que ustedes, si por A o B el correo, el modo kiosco, por ejemplo, que les da 2 gigas, si no me equivoco, se puede llenar. Y que va a hacer el usuario cuando se llene el correo, lo va a eliminar, ¿sí? Pero ¿dónde va a estar esa información? Una vez eliminada, eliminado está. No se puede recuperar desde Office 365. Pero a través de esas backups ustedes pueden guardar ese resguardo y si ese usuario en algún momento necesita recuperar información de 1 o 2 años atrás, pueden hacerlo de esta manera. Pueden compartir su correo con ese usuario y él puede recuperarlo, ¿sí? Hablamos de correo, pero no aplica únicamente a correo. Aplica a SharePoint, OneDrive, Teams. Puede realizar todo este proceso de recuperación. Bien, esto es lo que es public, ¿sí? ¿Por qué el usuario que ejecuta la acción aparece como anónimo? En verdad, no es el usuario que ejecuta la acción. El usuario que accedió a esto es anónimo, ¿sí? Porque yo compartí ese link, como muestra acá,
Buena pregunta me hicieron ahí, ¿eh? Ahí Dalton decía, ¿por qué parece como anónimo? Porque quien accede acá es un anónimo, no se logueó, no se autenticó, salvo que inicie sesión acá. Pero acá no, acá él accedió de manera anónima a esa información, ¿sí? Por eso aparece como anónimo. Si queremos darle un privilegio de acceso, hay que generarle una cuenta, ¿sí? Por eso en este caso, acá sigue apareciendo como anónimo, ¿sí? Bien. Eso es la parte de public links. O sea, podemos compartir un link con un usuario, podemos ponerle una contraseña, podemos permitir el acceso de ese link por determinado tiempo y que el usuario acceda al contenido de ese resguardo, ¿sí? A eso le estamos dando un poquito más de alivio de las cargas de trabajo que tendría un administrador del sistema, ¿no? O sea, prácticamente dejamos la opción de recuperación al usuario que él vea su propio contenido, ¿no? Bien, a ver, dice, existen clientes que precisan tener la información por políticas de almacenamiento a largo plazo y o dejar de suscribir el respaldo de nube a cinta. ¿Cómo se cumple con estos requerimientos de SaaS Backup? A ver, las políticas de retención se pueden ajustar. Quiere decir que si una empresa dice, como nosotros brindamos un resguardo ilimitado, o sea, no hay borrado de información, ahora el cliente dice, no, ¿sabes qué? La empresa me exige que después de un año, por ejemplo, después de un año la información se borre. ¿Se puede configurar? Sí, totalmente. Se puede configurar. ¿Sí? Se puede configurar política para que borre después de un año o retenga solamente un año. ¿Sí? Ahora bien, si la empresa dice, mira, yo necesito tener respaldo en cinta, bueno, aquí hay otro sistema de resguardo, ¿sí? Tengan en cuenta que esto es cloud to cloud. Si el cliente lo quiere descargar, tiene la opción de descargarlo, ¿sí? Pero no de manera automatizada. ¿Por qué? Porque esto es una solución cloud, ¿sí? Esto es una solución en la nube. ¿Puede descargarlo? Sí, totalmente, puede descargarlo. No hay ningún problema. Se puede hacer eso. Ahora les vamos a mostrar. Bien. La parte de user es donde uno genera los usuarios que van a tener acceso. Se pueden generar, delegar los roles, ¿sí? Como les comentaba, tiene para poder delegar múltiples roles acá, ¿sí? Aquellos que van a ser auditores, quienes pueden ver la auditoría únicamente, no va a tener acceso a los conectores, a los resguardos, a las tareas, pero sí puede ver el acceso. Pueden limitar también el tiempo en el cual ese usuario va a poder acceder a la parte de auditoría, por ejemplo, ¿no? Como también aquel que va a poder tener acceso a la parte de restore únicamente, ¿sí? Bien, las auditorías, como le mostraba, muestran hacia dónde está accediendo el usuario, ¿sí? Pero, ¿qué es esta opción? RTBF, ¿sí? ¿Qué es esa opción de RTBF? Bueno, lo voy a explicar así. GDPR tiene, GDPR dice que toda persona tiene derecho a ser olvidada, ¿sí? Tiene derecho a ser olvidada. O sea, yo puedo decir de que mi información que está resguardando sea borrado, no sea accesible. ¿Puedo hacer eso? Sí, totalmente. ¿Cómo es esto? Miren, acá tenemos las tareas de backup. Tenemos los usuarios. Bueno, primeramente, si no quiere ser resguardado, obviamente se tiene que excluir ese usuario del backup. ¿No es cierto? Sacamos ese usuario del backup y listo, no se hace resguardo de ese usuario. Pero si la compañía dice, necesitamos el respaldo de todo, perfecto. Pero ¿qué pasa si es un gerente ahora? ¿Sí? Si es un gerente y el gerente dice, ¿sabes qué? Mi información no tiene que estar accesible por el usuario o el administrador del sistema y no puede ser recuperada salvo que yo lo diga. No puede ser ni siquiera visualizada esa información. Bueno, supongamos que en este caso el gerente sea este usuario. Adel. Perfecto. Vamos acá y seteamos esa opción. Asignar una etiqueta. ¿Sí? Miren, yo aquí accedo a este contenido del usuario, al contenido del usuario, ¿sí? Pero ahora, miren que accedí una sola vez, ¿no? Voy a darle la etiqueta de RTBF, ¿sí? Que es el derecho de ser olvidado, ¿no? Bien, acá le pongo esa etiqueta y acá justamente dice, ¿no? De que no vas a tener una vista previa.
del resguardo de ese usuario o no va a ser recuperable, ¿sí? Ok, esto se va a replicar también en el otro datacenter. Yo puedo poner acá el gerente tal, X solicitó que sea RTBF. Ok, ponemos la etiqueta, guardamos y ahí les dice, hay una lista, nada más, una lista y asignamos. ¿Qué pasa con esa información? Mire, hago clic y no puedo acceder a ella ya. Esto es una etiqueta, ¿sí? Recuerden que yo había accedido una sola vez, voy a la auditoría y acá me dice, ¿bien?, que yo había accedido a este usuario una sola vez, pero después fui a las etiquetas, etiqueté esta opción, ¿no? Donde yo no puedo acceder a este contenido. Como muestra acá, ¿por qué? Porque el gerente X solicitó eh, derecho a ser olvidado, ¿sí? Y acá se muestran las etiquetas que estamos asignando. Y acá está la que acabo de agregar, ¿sí? El usuario, yo no puedo recuperarlo, yo no tengo acceso a ver el contenido del gerente en este caso. Si el gerente me solicitó esto, listo, yo no puedo acceder al contenido, ¿sí? ¿Qué pasa si mañana más adelante el gerente le dice, bueno, necesito yo ver el contenido de mi información que te había solicitado que no se debería ver? Bueno, ¿se puede sacar la etiqueta? Sí. Esto es una etiqueta, ¿sí? Esto es una etiqueta que se pone. No quiere decir que la información es borrada o es excluida, no. Se pone una etiqueta en el cual no se permite el acceso a ese usuario, ¿sí? ¿Podemos removerlo? Sí, totalmente. Podemos remover la etiqueta, ¿sí? Podemos agregar ese comentario haciendo referencia quizás a un correo, ¿sí?, donde el gerente solicitó la fecha tal a través de correo que que pueda ser accesible o visualizada. Entonces, ponemos ese comentario y removemos la etiqueta. Ahora, vamos al conector, vamos al backup, vamos a donde estábamos haciendo de este usuario y acá está, ¿sí? Podemos acceder. Esto es la normativa que cumplimos, la de GDPR, ¿sí? La que un usuario puede tener derecho a ser olvidado, ¿sí? Su información puede ser olvidada, ¿sí? Como en este caso. Pero también podemos recuperarla. Y ahora, ¿qué opciones de recuperación tenemos? Bueno, como les habíamos comentado, compartir un link de acceso, descargar ese correo. ¿Y cómo lo descarga? Para Office 365 lo descargamos como un archivo zip. Y ahí está, podemos visualizar el contenido, ¿sí?, de los correos, en este caso como EML. Otra es poder restaurarlo o ir a una versión anterior y recuperar esas versiones en el tiempo, ¿sí? Podemos restaurarlo sobre Office 365 mismo, ¿sí? O también podemos descargarlo como un PST y agregarlo sobre Outlook, ¿sí? Y la otra es asignarle la etiqueta. ¿Notamos? No contamos con una recuperación únicamente sobre Office 365. Tenemos muchas otras opciones de recuperación. Y aquí es donde hacemos la diferencia, ¿sí? SAS Backup permite prácticamente recuperar versiones o puntos en el tiempo. Podemos restaurarlo sobre Office 365, podemos descargarlo como un PST, podemos compartir el link de acceso del archiving, del archivado de este usuario, ¿sí?, de su información. Podemos etiquetas, ¿sí?, donde uno puede tener derecho al olvido, tiene auditorías, ¿sí? Y todo esto está siendo resguardado con 2 copias en un centro de datos que replica la información a otro centro de datos, ¿sí? Hablamos de mayor seguridad. Y acá hablamos de cadenas de blockchain, ¿sí? Obviamente las cadenas quiere decir que una está pegada a la otra, ¿sí? No se pierde, ¿sí? Bien, no sé si hasta acá tiene más preguntas, ahí creo que leí todas. A ver, ¿los respaldos son incrementales o son completos? Pregunto porque hay varios respaldos. Muy bien, Abelardo. Sí, en este caso los respaldos son incrementales. Cuando se hace de Office 365 son incrementales, ¿sí? Si estos fueran completos siempre, en verdad no tendría ningún sentido. ¿Por qué?
porque lo que hace aquí la solución es presentártelo siempre como el último respaldo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, el primer backup, supongamos que fuera 1 tera de información, puedes acceder al contenido, visualizarlo. El siguiente backup, ahora son 50 megas, puedes acceder a toda esa información respaldada junta con la anterior. O sea, puedes ver no solamente ese último, ¿sí?, sino también vas a ver los resguardos, o mejor dicho, la información que también fue resguardada anteriormente, pero sobre esa misma fecha. ¿Qué pasa al tercer día cuando borras, digamos, 500 gigas en este caso? Vas a visualizar esos cambios, ¿sí?, en ese último o en ese tercer respaldo, ¿sí? Pero siempre vas a contar con los respaldos de días anteriores a recuperar, ¿sí? Bien, aquí hemos visto la parte del management, ¿sí? Cómo es la consola, vas a tener mensajes también si en caso de que hagas alguna modificación o estés violando algún tema de licenciamiento porque has sobrepasado el límite de licenciamiento, bueno, tienes las opciones de poder visualizarla. Las mismas opciones de recuperación existen sobre G Suite, existen tanto para M365 como para G Suite. Es sí y no. ¿Por qué no? Porque Office 365 tiene ciertas configuraciones que G Suite no las tiene. Tiene un sistema, una arquitectura diferente a la de G Suite. Y G Suite limita muchas cosas en temas de recuperación. ¿Podemos compartir? Sí, totalmente. Podemos hacer, ¿cómo se llama el otro? Recuperar un punto en el tiempo, totalmente. Podemos recuperarlo sobre el mismo G Suite, totalmente. Podemos descargarlo, totalmente. Podemos descargarlo como un PCT, ahí no. ¿Pero por qué? Porque la extensión del centro de datos o de los correos en este caso es diferente, ¿sí? No tiene una extensión como el de caso de Microsoft, un EML, ¿sí? No se puede descargar como un archivo y visualizarlo sobre el Outlook. Hay que ponerle la extensión, ¿sí? Bien. Ahora bien, ya mostré un poco cómo es la consola, ¿sí?, cómo se administra, qué es lo que podemos respaldar. En este caso tenemos varios. Bueno, ya mostré justamente qué significa esto, ¿no?, que esté en rojo, que no hay nada agregado, ¿sí? Pero ahora yo quiero hacer un nuevo conector. Y acá es donde nos pregunta, bueno, ¿qué quiero respaldar? Office 365, Google, Salesforce, Dynamics, Azure. Bueno, yo elegiría Microsoft 365. Y aquí me va a pedir autenticación. Acá es donde me dice, bueno, tienes que conectarte con la consola de Microsoft 365. ¿Y qué me pide? Ser Global Admin, ¿sí?, y tener una licencia. ¿Pero por qué pide esto? Porque esta cuenta con la cual se va a integrar va a instalar una API de integración. Es una, a ver, si aquellos que por ahí trabajan bastante con Office 365, en este caso Azure AD, saben que Azure AD puede instalar programas de terceros, ¿sí?, para que puedan tener acceso, ¿sí? Es más, Office 365 no es solamente es una aplicación cerrada, es una aplicación abierta, un servicio abierto para poder integrar múltiples servicios, ¿sí? En este caso, permite instalar servicios o aplicaciones de terceros, como en este caso, la de SaaS Backup, ¿sí? ¿Por qué Global Admin? Porque Global Admin tiene el permiso sobre el tenant. Así es como se le llama en Office 365, los tenants, ¿sí? Tiene permiso sobre el tenant. Él va a permitir, o ese permiso nos va a permitir instalar esa API de integración, ¿sí?, el Global Admin. ¿Por qué la licencia? Dice, bueno, la licencia sí es necesario también porque la licencia permite activar servicios de, por ejemplo, Exchange Online. Si un usuario no puede tener un correo si no tiene una licencia, ¿sí? Y en este caso requiere esa licencia. Bien, hacemos el inicio de sesión. ¿Qué va a pasar? Va a ser un redireccionamiento, ¿sí? Y acá me va a decir, bueno, conéctate. Yo acá elijo conectarme con alguna cuenta, ¿sí? Voy a elegir un usuario que yo tengo acá. Un segundo. Acá tenemos una cuenta demo y ahí elijo. Bueno,
Y ahí me pide, bueno, la contraseña, ingresa la contraseña y ahí validamos. Valida, va a detectar si existe una API de integración. En este caso no me pidió cargar la API. ¿Por qué? Porque ya está instalada. Sabe que está cargada la API de integración. Por eso no me la volvió a solicitar. Si no, te pide un cuadro que digas, ¿aceptas instalar la API de integración sobre Office 365? Y ahí te va a decir qué es lo que estás aceptando. ¿Aceptas que la API de integración o la aplicación tenga lectura sobre los usuarios, sobre los grupos, ¿sí? Sobre ciertos perfiles? Bueno, es así el proceso. Bien, aquí ya creamos el conector, ¿sí? Y ahí le ponemos un nombre, ¿sí? La TAM, vamos a poner así. Bien, ¿qué tenemos para respaldar? Los 4 servicios que les comentábamos: Exchange, OneDrive, SharePoint y Teams. Para Exchange podemos configurarlo. Por ejemplo, puedo desactivar esto. Que no me haga ninguno de estos, únicamente Exchange. Vamos a la parte de configuración y acá nos da opciones a elegir. ¿Qué queremos respaldar de Exchange? Bueno, todos los usuarios, todos los grupos, todos los usuarios que no se encuentran en grupos. Sí y no. Podemos filtrar, ¿sí? Puedo yo abrir todos los grupos, buscar un grupo o una lista de distribución que quiero respaldar, ¿sí? Vamos a sacar todo y yo quiero al Teams de legales. Y ahí me va a mostrar cuántos son, 2 usuarios, por ejemplo. O al Teams de Sales, que quiero ver, bueno, ahí hay más usuarios. Bueno, yo puedo filtrar qué quiero respaldar, ¿sí? Puedo decirle, no, todos los usuarios, que me respalde todos los usuarios, sean nuevos, que se agreguen, que lo respalde. Bueno, ahí está. Podemos filtrar todo eso, ¿sí? Y respaldar toda la solución. En este caso quizás podríamos sacar esto, no importa, no me lo respaldes por grupos, pero respáldame todos los usuarios que existen. Y ahí agregamos y configuramos. ¿Qué tenemos en avanzadas? Filtros. Puedo descargar las tareas, los correos, los archiving, ¿sí? Bueno, en este caso casi nadie modifica esto. Es más, no habría por qué hacerlo porque tengan en cuenta que esto es respaldar todo y les conviene a ustedes respaldar todo porque no hay un costo que se agrega en la capacidad de respaldar, ¿sí? Elegimos todo esto y damos OK. Bien, ya sabemos que respaldar de Office 365 y ahí me está diciendo que está respaldando todos los users. Lo mismo podemos hacer en caso de OneDrive. Podemos hacer lo mismo, podemos filtrar qué usuarios, ¿sí? Y en el caso de SharePoint, vamos a cambiar acá la manera de respaldo. En el caso de SharePoint, no es que solamente respaldamos los datos. Acá hablamos de sitios y todos los sitios pueden ser respaldados, ¿sí? Pero acá noten esto. Ahí hubo una pregunta, me quedé mirando la pregunta. Bien, ahora la respondo, Rodrigo. Decía, sobre SharePoint podemos respaldar la librería, los ítems, los metadatos, las versiones de los archivos respaldados. Sí, porque SharePoint tiene versiones. Una modificación sobre un archivo genera una versión. Tengan en cuenta que SharePoint también puede ser atacado por ransomware en una sincronización con OneDrive. OneDrive, hay gente que está utilizando el backup de sus equipos como llevándolos al SharePoint y eso no es un backup. Están haciendo una sincronización que podría afectar toda la información sobre Office 365, ¿sí? Ustedes necesitan una solución que brinde el respaldo de todo esto. Acá podemos hacer respaldo de todas las versiones. Y también que se agreguen automáticamente todos los sitios que se van generando, ¿sí? Ahí está. Bien, podemos respaldar y decirle OK. Acá notemos algo. ¿Cómo funciona el respaldo en este caso sobre Exchange y SharePoint? ¿Es lo mismo? O sea, si yo respaldo 50 usuarios, ¿puedo respaldar los 50 sitios? ¿O los más de 1000 sitios que puedo tener? La verdad es sí, se puede, ¿sí? Pero cuando la herramienta de SASBackup hace un respaldo sobre SharePoint, lo que va a buscar es prácticamente todos los sitios, pero va a preguntar quiénes tienen acceso a ese sitio. Y SharePoint, por defecto, no les va a responder que en este sitio entran 5 usuarios, que en este sitio entran 4, ¿no?
le va a responder quiénes tienen acceso a todo el SharePoint. Y le va a responder, es muy probable que le responda el total de usuarios que ustedes tienen sobre su tenant de Office 365. Si tienen 50 y solamente ustedes dicen, no, son 5 usuarios que trabajan sobre SharePoint. Ok, pero si en eso, en SharePoint en sí, los 50 usuarios están accediendo, así sea de modo lectura, prácticamente son 50 usuarios que ustedes están trabajando en este caso. Así sea de modo lectura, están trabajando sobre SharePoint. Están leyendo la información que los otros 5 trabajan. En este caso, ellos pueden, o mejor dicho, tienen que ser respaldados, ¿sí? Para que se entienda, si yo tengo en SharePoint 5 usuarios que trabajan, pero son 50 usuarios que acceden al SharePoint, en verdad necesito respaldar 50 users sobre SharePoint, ¿sí? Eso sería como se tiene que hacer. Pero, y ahí la pregunta puede ser, ¿no? Pero si en yo tengo un sitio nada más, un único sitio que quiero respaldar, bueno, Microsoft no te filtra. Microsoft, todas las herramientas de backup lo que hacen es consultarle al SharePoint cuál es el total de usuarios que acceden, porque esa es la única consulta que se le puede hacer sobre el SharePoint. No se le puede preguntar otras cosas más. Las herramientas de backup le consultan eso. Y SharePoint no te responde por cada sitio, te responde por el sitio de cabecera, el sitio principal, ¿sí? Y esa respuesta es justamente la que toma las herramientas de backup para poder saber la cantidad de usuarios que acceden al sitio, ¿sí? Yo tengo acá, ahora voy a ver si lo busco y se los voy a mostrar cómo es en el caso de SharePoint, pero es así, ¿sí? No es una falencia o no es una falla del producto en este caso, ¿sí? En verdad, esto es un funcionamiento propio que se utiliza de SharePoint, de Office 365, ¿sí? La única consulta o la única respuesta que nos da SharePoint es esa, ¿sí? Y las herramientas de backup se basan en esas respuestas para tomar el total de licencias sobre Office 365. ¿Ok? Bien, vamos ahora avanzando en esto. En el caso de Teams ocurre lo mismo. ¿Por qué? Porque tanto Teams como SharePoint, en verdad Teams es una función secundaria, ¿sí? De Office 365, pero sí es muy utilizada. ¿Pero por qué digo secundaria? Porque Teams depende de Exchange Online, depende del OneDrive y depende del SharePoint, ¿sí? Porque todo lo que uno, por ejemplo, acá tengo todos los grupos, ¿no? Y vamos a avanzar y acá me dice, ¿dónde van las conversaciones? Bueno, y el calendario. Esto va, en verdad, sobre el Outlook. Y acá me dice SharePoint, pero ¿qué me dice SharePoint? ¿Qué tiene que ver? Es que en verdad todos los archivos que vamos guardando sobre Teams están en el grupo de SharePoint, ¿sí? Por eso respalda el sitio, ¿sí? O el grupo de ese sitio. Así los archivos que uno se manda uno a uno o como grupo, todos los grupos están sobre SharePoint, los planes, las conversaciones, los canales, todo esto puede ser resguardado. Ok, yo aquí ahora elegí todos los resguardos. ¿Qué otras opciones tengo? Bueno, puedo cambiar el acceso también, ¿sí? Puede hacerse eso acá. Y en este segundo, acá es donde se configura la retención. Todos los clientes van a ver esta opción de manera ilimitada. Yo lo tengo limitada, ¿por qué? Porque esto es una demo que estoy haciendo, ¿sí? Pero ustedes lo tienen de manera ilimitada. Y aquí había una pregunta, creo que Oscar fue quien me hizo, que ¿se puede limitar? Sí, totalmente. Puedo limitar a un determinado tiempo. Como yo ya puse un año, me da solamente a meses a poder modificar, ¿sí? Podemos modificar eso. Y ahí nos dice, mire, que si haces este cambio, vamos a cambiar y vamos a modificar la tarea. Esto siempre se tiene que hacer al inicio, como en mi caso, ¿sí? Yo voy a dejarlo acá, no voy a poner limitado, que siga recordando. Cancelo y listo, ¿sí? Bien, ahora pongo Save. ¿Qué va a pasar? Se va a generar esa tarea de respaldo, ¿sí? Una tarea nueva, Arcer Latam, ¿sí? Y ahora
Pero los tiempos, ¿cómo, cuándo se va a ejecutar? ¿Cada cuánto se va a ejecutar esa tarea? Esto es CDP o Continuous Data Protection. ¿Qué quiere decir? Que cada 12 horas el respaldo se ejecuta, ¿sí? Yo aquí configuré para que se respalde todo Office 365 de un solo tenant, ¿sí? Voy a ir acá, voy a ir al último que generamos y acá miren lo que dice. En breve está iniciando, ¿sí? Ya, en verdad ya se está ejecutando, pero ¿qué hace? Hace la integración, verifica, ya detectó cuántos usuarios hay, cuántos sitios hay, cuántos grupos hay, todo eso ya lo detectó y la tarea de respaldo en breve está por iniciarse, ¿sí? En verdad ya se inició, pero en breve va a comenzar a traer los datos, ¿sí? Bien, a ver, había otra pregunta, puede ser, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pasa que si el conector ya se creó y en el futuro se crea más usuarios, se agrega automáticamente para respaldar? Sí, y eso va a depender de qué es lo que vas a seleccionar. ¿Recuerdas que yo había configurado para que me tome todos los users? Eso quiere decir que cada user que se va agregando va a ser respaldado. Si vos agregas en este caso por grupos, todos los que pertenezcan a ese grupo van a ser respaldados, ¿sí? Eso va a depender cómo configures. Es más, para estructuras mucho más complejas o mucho más grandes, se da la costumbre de generar grupos, ¿sí? Grupos de Microsoft 365. Esto, a ver si lo puedo mostrar. Esto, acá. Acá uno puede generar un grupo, ¿sí? Y puedes, en este caso yo les decía, puedes crear un nuevo grupo, ¿sí? Puedes crear, como dice Microsoft 365, o de seguridad o distribución, ¿sí? SAS, por ejemplo, y acá comienzas a agregar un propietario. ¿Quién sería el propietario? Aquel que tiene acceso a la herramienta de backup, por ejemplo, ¿sí? Yo, por ejemplo, voy a elegir a ella, que sea la administradora de backup, ¿sí? Y acá puedo elegir los miembros de ese grupo. Puedo elegir todos o alguno. En verdad, cuando se genera un grupo sobre 365, te va a permitir hasta un límite, ¿sí? Puedo poner esto, por ejemplo, 4 y después puedo cargar todos, ¿sí? Puedo ponerle una dirección de correo como que no y lo pongo en modo privado, ¿sí? Eso también podemos hacerlo. Puedo tener una dirección de correo que no figure tampoco en, en la libreta de direcciones. Podemos hacer todo eso. Una vez que se creó el grupo, voy a salir de esto. Voy a mostrar uno de los grupos que ya están creados. Acá, ¿sí? Uno de estos, acá como en este caso, grupo de backup, ¿sí? Prácticamente yo puedo elegir que haga respaldo de ese grupo, ¿sí? Si alguien está gestionando más de 150 usuarios y quizás la política de la empresa no sea no respaldes todos los usuarios, respáldame los gerentes, bueno, sobre Office 365, pero sobre Exchange Online, bueno, se puede respaldar esos usuarios, ¿sí? Y en rotación de personal, gerentes o áreas específicas, uno puede, cuando crea un usuario, que automáticamente pertenezca a tal grupo, ¿sí? Eso se puede hacer. Eso se configura sobre Azure AD, ¿sí? O sobre también en la sincronización que se hace de Azure AD o la de Sync, ¿sí? Se puede hacer para que su usuario sea respaldado. Todos los que pertenecen a este grupo sea respaldado. Entonces, ustedes ya tienen configurado el grupo. Cada vez que crea el de recursos el usuario, ¿sí? Asigna los permisos a qué grupo va a pertenecer y le agrega a ese grupo de backup. La herramienta lo va a encontrar porque está configurado de esa manera, ¿sí? Esos usuarios van a ser respaldados, ¿sí? Bueno, es así como funcionaría también otra manera de hacer resguardo, ¿sí? Bien, ahora la tarea de respaldo está por empezar. Tengan en cuenta, esto, al ser el primer backup, puede tardar, ¿sí? Puede tardar. ¿Por qué? Porque lo primero que hace la API es detectar cuánta información va a traer, ¿sí?
Ese primer respaldo sí puede tardar horas, días, podemos decir, si hablamos de terabytes de información, ¿sí? Pero ¿por qué tarda tanto? Bueno, aquí el respaldo se hace de manera archivo por archivo, ítem por ítem que va detectando, ¿sí? No es que va a traer todo el crudo de la información como si fuera una virtual, ¿sí? Un solo archivo, no. Trae ítem por ítem. Por eso cuando uno entra acá en la parte de Jobs, ustedes ven esto. Miren, hizo 3 megas. ¿Sí? ¿Cuántos archivos tenía? 1827 ítems. ¿Sí? ¿En cuánto tiempo? Tardó 1 minuto en hacer esto prácticamente. ¿Sí? Pero claro, por la cantidad de ítems que debía traer. ¿Sí? Y estos ítems que no han sido respaldados van a seguir agregándose. Van a tratar de respaldarlos después en el siguiente backup. ¿Sí? Estos funcionan de esta manera. ¿Sí? No es que tarda tanto, yo no tengo acceso al primer backup porque ya pasó más del tiempo para ver el tamaño cuánto tardó. Acá me trajo, no, 21 megas. Es rápido, la herramienta es muy rápida, ¿sí? Para poder hacer una búsqueda de cuánto me llegó a tardar el primer backup. 1 minuto me tarda. Ahora que va a hacerse este primer respaldo, sí, va a tardar un poco más. ¿Por qué? Porque es el primer respaldo. Pero las restauraciones son rápidas. ¿Por qué decimos esto? Miren, porque el sistema de recuperación tiene un sistema de búsqueda muy rápido. Vamos a hacer eso. Supongamos que un usuario le dice, ¿sabes qué? Necesito recuperar el archivo, no me acuerdo dónde lo dejé, no sé cuándo, pero sé que se llama Team. ¿Dónde lo habrá dejado? Bueno, si tenemos un conector de correo, obviamente ahí le podemos preguntar qué era, en el Exchange, en el SharePoint. No, no, era mi correo. Ok. No sabe lo que es Exchange, pero bueno, sabe el correo. Ok. Vamos a buscar algo de Team. No sabe qué exactamente. Habilitamos la búsqueda y le decimos busca todo con esta palabra. Y ahí está. ¿Notaron qué rápido fue? ¿Notamos qué rápido fue el producto? Bueno, ya nos dio una letra y podemos compartirle. Ahora, él es más específico y nos dice, no, está sobre una lista de distribución. Bueno, vamos a buscarlos también, ¿no? Hay que buscar todo esto. Podemos ir a algo específico, a ver si en este caso está sobre Mega. Si este es el usuario. Y ahí está. Mucho más, nos acercamos más. El filtro es mucho más chico, ¿no? Y podemos restaurarlo. Ok, no quiere que lo vea. Ok, te lo comparto. ¿Es esto lo que necesitas? Se lo compartimos. ¿Sí? Vamos acá a modo incógnito. Por eso aparece anónimo. ¿Sí? Se lo compartimos por correo o por Teams o por otro medio y ahí el usuario puede decir, sí, es esto mi correo, lo descargo yo mismo. Listo, descargado. Y listo, él lo puede abrir. ¿Sí? Podemos hacer esto. Solo lo quiero imprimir, perfecto. Ahí está, para imprimir, listo. ¿Sí? Esta función está disponible en la herramienta. ¿Sí? Si no es nada de esto, puede volver en el punto, ¿sí? Puede asignarle la etiqueta, porque el usuario dice, no, a este tipo de archivo quiero poner una etiqueta que no sea visualizada. Ok, se pone, listo. Bueno, estos son los métodos de recuperación que tienen, los métodos de búsqueda. Me hubiese encantado hoy poderle demostrar cómo funciona o qué tan rápido es el backup, pero claro, hemos generado una nueva tarea y todavía está sincronizando. Sí, el primer respaldo, como les decía, tarda, toma su tiempo en hacerse, ¿sí? Por eso este todavía está en inicio y ejecución. El respaldo se realiza cada 12 horas de manera automática, ¿sí? Continuous Data Protection. Procesa el backup cada 12 horas. ¿Sí?
Este se va a ejecutar en 10 minutos. Este se va a ejecutar en 5 horas, ¿sí? Y este en 6 minutos. Así es como funciona el backup. La restauración, como ya les comentaba, pueden descargarlo, ¿sí? No hay ningún problema, ¿sí? Así que no sé si tienen hasta aquí alguna otra pregunta, otra duda, mientras vamos viendo algo más. A ver, vamos a ver las preguntas que hicieron. Se crea un usuario, si se agrega un usuario nuevo, ya respondimos. ¿Qué pasa si se crea un nuevo usuario? Se agrega automáticamente si está dentro de la lista de grupos o usuarios seleccionados. De los grupos, mejor dicho, ¿no? Porque ahí tiene que entrar, ¿sí? Bien. Otra es, ¿sobre cuáles user generará el error? ¿Sobre todos? ¿No me respaldará nada? No entiendo la pregunta ahí, Oscar. ¿A qué te referías sobre generar un error sobre todos? A ver, me quedé en la duda de que si tengo de que exactamente ocurre si tengo más usuarios que licencia. Ok, buena pregunta esa, Oscar. Gracias. ¿Cómo es esto? Supongamos que hemos dicho, yo les comentaba el caso de SharePoint, ¿no? Vamos a hacerlo sobre Exchange, más simple. Supongamos que ustedes han comprado, ustedes han comprado para respaldar 50 usuarios y la empresa compró el servicio para 5 usuarios más de Office 365. ¿Sí? Ok, ¿qué pasa con esos 5 usuarios? Y ustedes han seleccionado para que el backup se ejecute seleccionando a todos los usuarios que detecta. Va a detectar esos 5 usuarios nuevos. Y ahora la tarea de respaldo lo va a respaldar. Sí, lo va a respaldar. No es que lo va a bloquear. Pero tengan en cuenta esto. Le va a salir un cartel como esto. ¿Sí? Insuficiencias o licencias insuficientes. ¿Sí? Eso es lo que les va a salir. Que están sobrepasándose del límite o de el número de licencias que ustedes adquirieron. Pero no lo va a bloquear. No, no lo va a bloquear. ¿Durante cuánto tiempo? 30 días. ¿Sí? Durante 30 días el respaldo va a hacerse, pero después de eso, sí, va a detener la tarea de respaldo de ese conector, ¿por qué? Porque ha sobrepasado el límite, ¿sí? En este caso lo que se tiene que hacer es comprar dentro de esos 30 días que el producto le está avisando, hay que comprar licencia, ¿sí? Pasa lo mismo en el caso de SharePoint, pasa lo mismo en el caso de Exchange Online. Si uno se sobrepasa, va a ser el respaldo, pero después de 30 días esa tarea o ese conector va a dejar de funcionar porque ha sobrepasado el límite de licencias. Bien, la herramienta de dónde toma el almacenamiento para generar y restaurar. ¿De dónde toma el almacenamiento para restaurar? Ok, creo que por ahí eso no lo mostré. Supongamos que vamos a ir acá, ¿sí? Yo puedo elegir un punto en el tiempo, puedo ir a las versiones anteriores, ¿sí? ¿A qué versión? Estos son snapshots, como muestra acá, ¿sí? No son como, son snapshots, ¿sí? Esto depende uno de otro. Como son inmutables, están hechos por cadenas, por eso el último siempre ve toda la información. Ok, aquí está. Yo puedo volver a cualquier punto en el tiempo. Puedo ir a marzo, puedo ir a abril, puedo ir a febrero, ¿sí? Y puedo elegir un punto en el tiempo. ¿Vieron? Y ahí está. ¿Sí? Puedo ir a cualquier punto en el tiempo y recuperar la información. ¿Sí? Puedo ir acá a elegir otra vez. Voy a otra versión. ¿Sí? Vamos hasta enero todavía, el primer backup que hice el 9 de enero. A las 12 y elijo acá el primer punto. Puedo restaurarlo sobre Office 365 y acá te da una advertencia. Mira que vas a reemplazar esa información. Que vas a restaurar. Sí, no hay problema. Lo restauro. ¿Sí? ¿Cuánto está restaurando? 2 megas, ¿no? Vamos a la auditoría.
Y ahí se hizo el schedule, ¿sí? O vamos a Job, más fácil, y ahí mostramos ítem restaurar, porque no había nada seguramente. Vamos a ver. Ah, porque no existe seguramente. Vamos a ver. Vamos a algo más fácil que los SharePoint, que tiene más grande y podemos calcular. Este que tiene 11 megas. ¿Sí? Vamos a restaurar. Podemos restaurar sobre el mismo sitio o otro sitio. Yo le digo sobre el mismo sitio que reemplace. Bien, son 11 megas, un poquito más grande que el otro. Y ahí está el proceso, in process. Bueno, ahí inició el proceso. Mientras leo otras preguntas, a ver, dice, me queda, ahí lo de Oscar, ya comenté, creo, Oscar, ¿no? Si un usuario si sobrepasamos el límite de licencias, 30 días de gracia tiene el producto para seguir respaldándolo. Después de eso se detiene el servicio solicitando que obviamente compren las licencias que hace falta, ¿no? Si no, se saca a esos usuarios que se agregó y sigue el respaldo ejecutándose. Bien, otra pregunta es, el backup se hace entre el sitio de Microsoft y el sitio de Acer, por lo que no afecta a mi internet, pero ¿genera algún costo de transferencia o cómo se cobra? No, Gilbert, no hay ningún costo adicional, ¿sí? Es de nube a nube, así es como dijiste, ¿sí? A través de la API de Acer hacia este data center de Equinix, si no me equivoco era el nombre, ¿sí? Hacemos ahí el respaldo, si no afecta tu conectividad, no afectaría el trabajo de los usuarios, ¿sí? Ahí está, lo restauró rápido. ¿Cuánto tardó? 1 minuto. No afectaría, ¿sí? No hay costo adicional tampoco. No hay ni un costo adicional que se agregue por recuperar, por descargar, por recuperarlo a la nube, por transferencia, por capacidad, por retención. No hay costo adicional. Bien, si un usuario ya no existe en la organización por más de 30 días, para recuperar hay que crear nuevamente el usuario. En el caso de Microsoft 365 no hace falta, podemos descargarlo. A ver, va a depender todo lo que necesites hacer, ¿sí? En verdad, que he visto que hacen muchos, muchos hacen, ese usuario lo convierten como un buzón compartido, ¿sí? A ver, ¿se puede recuperar la información? ¿Se puede reparar? Sí, totalmente, pero si le quitas la licencia, prácticamente no existe buzón donde recuperar, ¿sí? Entonces necesitas tener un buzón donde recuperar. En este caso, puedes descargarlo, puedes recuperarlo, tienes que generar un buzón con el mismo perfil, ¿sí? Sobre el tenadmin, ¿sí? Puedes descargarlo, puedes como un PST o puedes descargarlo como un zip, ¿sí? Pero la información acá es accesible. O sea, en verdad, si el usuario no está más y necesitas acceder a esa información, compartiendo el link de acceso con el gerente o alguien que te lo solicite, ya es suficiente. No harías algo más, no haría falta algo más, ¿sí? El resguardo no se va a borrar, va a permanecer. Creo que ese punto, ese concepto de archiving, por ahí capaz no lo he llegado a explicar bien, pero el archiving quiere decir que la información que está acá es como un archivado, ¿sí? Mientras ustedes tengan el servicio de SAS Backup, ustedes pueden acceder a esa información resguardada. Si un usuario dejó la compañía, ¿qué pasa? Bueno, le va a quitar la licencia, no va a tener licencia de Office 365, pero ¿qué pasa con su información en Office 365? Obviamente deja de existir. ¿Por qué? Porque vamos a borrar el correo. Microsoft te va a dar acceso por un tiempo, si no me equivoco, para que puedas recuperarlo. Pero después de eso, ya está. Pero ¿qué pasa con la solución de SAS? SAS no va a detectar ese usuario, no lo va a respaldar.
pero su respaldo, lo que ya se respaldó, permanece, ¿sí? No se borra. Eso es archiving, ¿sí? SAS Backup permite hacer eso. Permite acceder al contenido por más que ya no se le haga respaldo, ¿sí? Bien, se puede respaldar si es un ambiente híbrido Office 365 on-premise. En verdad, no. Buena pregunta. Pero, ¿qué hace el producto? Instala una API sobre Office 365. Entonces, en verdad, va a buscar sobre Office 365. Esa API no está sobre el on-premise. Ahí hablamos del Exchange on-premise, ¿sí? Ahí ya te recomendaría utilizar Archer UDP para respaldar on-premise y la nube también, ¿sí? Porque Archer UDP sí te permite respaldar Office 365 y también te permite respaldar los servidores de Exchange. ¿Sí? Se puede, ¿qué otra pregunta dice? El licenciamiento es por usuario, con un límite de 50 GB por usuario, pero hay usuarios que con la opción de archiving usan 100 GB. ¿Cómo indica la licencia en este caso? Y o hay opción de espacio sin límite de usuario, es ilimitado, ¿sí? La capacidad para Office 365 es ilimitada, ¿sí? Acá está el tema de licenciamientos de Microsoft, ¿no? Los diferentes modelos. Y acá es lo que comentaba Gilberto, ¿sí? En el caso de Archiving te da 50 GB, pero en los modelos más grandes te da hasta 1.5 teras de capacidad. ¿Qué pasa con la información que está en eso? ¿Puede ser respaldado? Sí, no hay ningún costo adicional. Archer no te va a cobrar extra porque sobrepasaste el tera. Para nosotros no hay ningún problema en temas de capacidad, ¿sí? Obviamente, si tienes E5, vas a utilizar la ventaja que te va a permitir tener muchísima más capacidad, ¿sí? En el caso de OneDrive, es ilimitado encima de esto. Esto por ahí capaz, algunos no lo conocen, ¿no? El licenciamiento. Obviamente es el licenciamiento más caro, creo que son $35 por mes que cobra el E5, ¿sí? Que la herramienta no llega ni a eso, ¿sí? Ahora, o sea, en costos, es muchísimo más barato, ¿sí? Y te va a dar un costo ilimitado, perdón, una capacidad ilimitada y sin costo adicional, ¿sí? Se paga una sola vez, todo un año, vas a poder tener tu respaldo. ¿Qué pasa al año siguiente? Bueno, si quieres mantener un año siguiente más la herramienta, se renueva el mantenimiento, pero tu respaldo, que ya estaba hace un año atrás, se mantiene, no se pierde, persiste, ¿sí? Es así. Aquellos que tienen el licenciamiento kiosco F3, como muestra acá, que les da Office 365, creo que son 2 gigas, aquellos clientes que tienen modo kiosco de Office 365 también les conviene. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si llega a esta capacidad? ¿Qué va a hacer el usuario? Va a borrar correos. ¿Por qué? Porque no da más. Va a borrar lo que está en OneDrive porque tampoco le da más la capacidad. Pero en SAS Backup su información va a persistir. Va a poder acceder cuando quiera, ¿sí? Ahí está pudiendo acceder a su información que está respaldada, ¿sí? De 1 o 2 años, no importa la capacidad, ¿sí? Sería un modo conveniente para aquellos que utilizan este modo. En verdad, en todos los modelos de licenciamiento de Office 365 son aplicables, ¿sí? Para aquellos que utilizan con pequeñas capacidades, como aquellos que utilizan de gran capacidad, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna otra pregunta más. Creo que en el caso nuestro de la demo que acabamos de hacer, hemos mostrado un poquito las funcionalidades, ¿sí? Las ventajas que tiene la solución, en verdad, es escalable, es rentable, es accesible. Como ustedes vieron, es una consola fácil de administrar, ¿sí? Claro, es una consola cloud, únicamente le brinda un servicio, es como lo que se llama SaaS, un software como servicio para respaldo de Office 365 y llevarlo a un centro de datos que tiene obviamente certificaciones que cumple, ¿no? El Equinix, ¿sí? Donde ustedes van a tener en este centro de datos resguardada su información. Si no tienen más preguntas, les voy a compartir un link de acceso, ¿sí?
para que ustedes puedan tener un examen y una certificación de ella. Con este código QR ustedes lo pueden escanear, pueden dar un examen, ¿sí?, para poder certificar en cuanto al funcionamiento de la administración del producto, ¿sí? Esto ha sido una capacitación de introducción, donde hemos hablado un poco más de las funcionalidades en la demo que acabamos de hacer, ¿sí? Pero claro, esto es el certificación es el 101, ¿sí?, para clientes. Existe también la certificación 202, donde ya es administración. Hoy hemos hablado un poco de la administración del producto, ¿sí? Ahí me lo piden por el chat, perfecto. Se los voy a pasar por acá por el chat. Deme un minutito. Así los pueden tener también. ¿Sí? Ponen su dirección de correo en esta dirección que les voy a escribir acá. Un minutito. Ahí está. Ahí tienen el link de acceso. Está disponible hasta el día viernes al mediodía, ¿sí? Así es que aprovechen para poder rendirlos, que están fresquitos con la información que le hemos dado, ¿sí? Cualquier consulta, cualquier duda, tienen nuestra dirección de correo. Mi dirección de correo es la que estoy escribiendo acá. Y la dirección de mi compañero Alex también se los comparto. Él está en la parte de México y Caribe, ¿sí? Así que cualquier consulta, cualquier duda nos pueden escribir ahí. La grabación creo que va a estar disponible, no creo que sea hoy mismo, porque se tiene que ir, se hace un ripeo del video y después sí se puede estar disponible, ¿sí? Pero el link de acceso ya lo tienen, así es que si para la tarde está, yo con gusto se los comparto, así pueden acceder. Ten en cuenta, esto es más que nada para nuestros clientes, este examen, ¿sí? Existe exámenes y certificaciones que damos para los partners, que salió la semana pasada, justo hoy terminó ese examen de estar disponible. Pero cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan en cuanto a funcionalidad, productos, como... ¿Sale un error? A ver, dame un segundito. Voy a chequear. No, está disponible. A mí me sale... No debería solicitar PIN de acceso. Vamos a ver, yo voy a acceder acá. Ahí nos va a permitir los datos que uno puede acceder, la compañía, y podemos iniciar ahí el examen, ¿sí? Ahora la tengo que dar yo también. Bueno, éxitos ahí en el examen. No va a ser nada complejo, creo yo, porque las preguntas se van a basar en más que nada en lo que vimos, ¿sí? Cualquier consulta, cualquier duda nos pueden escribir a tanto a Alex como a mí, o a la parte de comercial también. Y quedamos atentos a nos vemos, mejor dicho, en los próximos eventos que vamos a estar dando, ¿sí? Muchas gracias a todos por su tiempo, agradecemos mucho que nos hayan acompañado este día. A los demás, wow, hoy fuimos muchísimo en la asistencia y eso nos pone muy contentos. Muchas gracias a todos por su participación y yo me quedo un ratito más por cualquier duda y pregunta que ustedes tengan. Aquí me quedo en línea, ¿sí? Gracias a todos por su tiempo. Nos vemos en los próximos webinars que vamos a estar dando en capacitaciones. Chau, chau.